Estamos Bueno, aquí bueno. después de este parón de la semana pasada, del cual pedimos disculpas. Vamos a compartir por Facebook si te parece. Que estamos aquí, que continuamos. Eso es lo importante, continuar, Continuar ¿no? en este camino. Porque la realidad, pues a veces nos marca también un poquito, ¿no? Y tenemos también que, bueno, pues poder, digamos, no sé, solventar, pero estando uno ahí en el camino, continuando, que lo importante es eso. Vamos a ver, yo no sé, ¿no es? Vamos a dar un momentín para que se conecte la gente, si te parece, mientras que compartimos y todo. Claro que sí, que os vayáis uniendo aquí a nosotras para que podamos pues tener una conversación más amplia, más enriquecedora, que cuantos más seamos, pues mucho mejor. Además, vamos a Y bueno, hablar de algo muy actual, muy interesante, muy relevante, ¿no? Que creo que convoca a muchas personas, bueno, convoca a casi toda la sociedad, yo diría, ¿no? Entonces es interesante mirarlo desde este punto de vista psicoanalítico porque nos puede dar alguna clave adicional. Digo, se habla mucho, ¿no? De este tema. Vamos a hablar de la conciliación laboral y familiar, ¿no? Y de lo ujú, importante que es eh, tener cada uno un proyecto, ¿no? Cada integrante de la familia tener su propio proyecto para poder volver a la familia con la novedad, ¿no? Con eso que hay afuera de la familia, que ya lo hablamos en alguna ocasión, ¿no? La familia como ese lugar a donde el niño tiene ese primer desarrollo, ¿no? Donde se produce ese sujeto, ¿no? Y lo importante que es el afuera también, para el niño y para todos los miembros de la familia, yo creo, ¿no? sí, tener varios proyectos en la vida, ¿no? Porque también la vida familiar también es un proyecto, ¿no? Puede Claro. ser también un proyecto de dos, ¿no? Bueno, de dos personas o las que se decidan, ¿no? Hay muchos tipos de familia. Pues sí, es un proyecto, también. Lo importante yo creo que sería poder conseguir, pues eso, ¿no? Esa suma, ¿no? De en los diferentes ámbitos, ¿no? En el Claro. ámbito laboral, en este caso, y en el ámbito familiar. Aprender a sumar eso, ¿no? Porque después vemos que todo esto lo traemos precisamente porque hay muchas personas que, bien mujeres u hombres, que abandonan la vida laboral incluso pues personas formadas con carreras universitarias, ¿no? Que abandonan la vida familiar, o sea, perdón, que abandonan la También. vida laboral, también, también algunos abandonan la vida familiar y queriendo, ¿no? O sea, y rechazan ese deseo de desarrollar también una familia, ¿no? Que bueno, también me parece que también es importante que si uno tiene el deseo de formar familia, pues que también siga adelante y lo lleve a cabo, ¿no? Mira, Entonces, pensaba una tanto una cosa, cosa como otra son importantes. ahora que dijiste lo de abandonar la vida familiar, mientras que escribí algunos apuntes para la charla de hoy, ¿no? Pensaba en precisamente esta gente que incluso pensaba a la hora de conciliar la pandemia, el trabajo en casa, lo difícil que resulta para algunas personas y la queja muchas veces de no poder organizarse, ¿no? De esta cosa doméstica y de aquellas personas que el trabajo ocupa las 24 horas del día, ¿no? Que no son como a, a la vista del sentido común capaces de organizarse, ¿no? Que es un poco la huida de esa vida familiar también. Y pensaba si no tiene que ver, ahora que lo decías así, digo, porque al final la familia nos pervive, ¿no? Es esta célula germinal que sabemos que el sujeto es finito, ¿no? Pero la especie es infinita
y nos enfrenta también con la mortalidad, ¿no? Entonces, aquel que está entretenido con un montón de cosas, teniendo una familia y no estando ahí, digo, también se juega algo de eso, ¿no? Mientras que lo escribía pensaba que bueno, que hay que pensar algunas cosas al respecto. Sí, a mí este lapsus me llevó a pensar que en muchas ocasiones se abandona la vida laboral porque se piensa, se tiene el pensamiento inconsciente, ojo al dato, porque el pensamiento es totalmente inconsciente, es Sí, decir, es que no lo sabemos, no somos conscientes de ello, ¿no? Pero se llega a abandonar la vida laboral porque se piensa de forma inconsciente que cuando vas al trabajo estás abandonando a la familia. Y esto, claro, si la persona tiene inculcado ese pensamiento inconsciente, bueno, pues inculcado, no sé si es la palabra adecuada, pero si tiene ese pensamiento inconsciente, ¿no? Pues claro, se va al trabajo pensando que está abandonando a su familia, pues, ¿no? Ahí también me parece ¿cómo le irá en el que trabajo, claro, no? claro, que claro, no le irá nada bien. Por un lado, a lo mejor de producirle sentimiento de culpa, por ir a trabajar, ¿no? Que, que trabajar hoy en día en la sociedad en la que vivimos, pues es absolutamente necesario para poder vivir, ¿no? Además de producir salud en la persona, ¿eh? Pero ya es que viene a ser imprescindible para la vida, para poder vivir en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Poder comer, poder estar, ¿no? En Claro, sociedad. es súper interesante porque es interesante desde el punto de vista monetario, evidentemente, porque vivimos en una sociedad, tenemos que consumir cosas, tenemos que sobrevivir, y también es importante psíquicamente, ¿no? Lo que hablábamos antes, o de lo que queremos hablar hoy, ¿no? De, digo, el trabajo Claro, como elemento constructor de una faceta del sujeto, ¿no? A donde ese sujeto se encuentra con otros, donde tiene otras conversaciones, lo que decías antes de entrar en el directo, ¿no? Tiene otras conversaciones, tiene otras cosas, va intercambiando, va sumando, y donde es un espacio en el que es distinto de la familia. Y uno no puede ir al trabajo como va la familia, ¿no? Tiene que tener como esa gama de, esa paleta claro, de colores en la que en casa y con la familia es de una manera y hace unas cosas y ocupa esa posición, ese rol, y en el trabajo, como bien decías antes, ¿no? Es un trabajador, el que toque, exacto. pero el trabajador, ¿no? Que en el Entonces, trabajo es la función. No se es hombre ni se es mujer. En el trabajo eres la función. Eres un trabajador. a mí hay una cosa que cuando empecé a estudiar psicoanálisis, e incluso en mi análisis aprendí que la palabra trabajo, ¿no? Es polisémica. Uno está muy acostumbrado en esta sociedad capitalista a entender el trabajo como algo agotador, que nos aliena, que nos quita tiempo, que simplemente es para recibir un sueldo a final de mes. Digo, si lo pudiéramos pensar, independientemente de que hay gente que trabaja en cosas que no le gustan, evidentemente, por una necesidad o porque no hay otra alternativa y demás, pero si uno fuera capaz de producir ese cambio en uno y entender que el trabajo es un espacio donde uno puede crecer, ¿no? Si uno lo dotara de si lo subjetivara de una manera apropiándose de eso, ¿no? Sería distinto y uno realmente podría producir algo en ese espacio, en uno, sin sentir que el trabajo es algo que le quita algo a uno. Claro, ese es ese pensamiento inconsciente que se suele tener, pero y que es todo lo contrario, porque el trabajo lo que produce la persona, precisamente, bueno, estamos hablando de un trabajo laboral en una sociedad justa, ¿no? Como Como dice dice Menaza. Miguel Óscar Menaza, ¿no? Que claro, el trabajo es un don, pero también hay que reconocer que el trabajo es un don
en una sociedad justa, ¿no? Que claro, ahí entraría también en juego, pues eso, pero hablando de que existe pues un, digamos, un salario remunerado pues equitativo entre hombres y mujeres y adecuado y correspondiente al cargo que cada uno ocupe, ¿no? Suponiendo que es justo, pues claro, el trabajo nos da vida, da mucho más que quita, porque lo que quita realmente no quita, es ese horario que tú, en el que una persona, el trabajador, ¿no? Pues ocupa ese horario para trabajar y para am, también, digamos, ganar eh, y desarrollarse en otro ámbito más de su Claro, vida. es una ganancia muy subjetiva, quiero decir, nos mete en el mundo, nos conecta con otros, nos permite producir con otros. Lo que pasa es que también Claro. hay que ver cuál es la posición del sujeto con respecto a eso, ¿no? Digo, tolerar a esos otros, tolerar el intercambio, porque al final cuando uno va a trabajar, da igual si va físicamente o no, ¿no? Pero cuando uno se expone en ese sentido, también tiene que estar dispuesto al intercambio, a dar algo, a lo que dice Lacan, ¿no? Dar ese algo a alguien que no conozco, ¿no? Es un acto hasta de amor. Lo que pasa es Es que un acto de amor, claro. hay que ver cuál es la posición del sujeto en ese sentido, ¿no? Porque, digo, hay condiciones objetivas, como bien decías, que hacen compleja la conciliación laboral, ¿vale? Pero Claro. también hay que ver cuánto de subjetivo hay en esa dificultad. Por eso decía, cuál es la concepción de cada uno del trabajo eh, y, y cuál es la posición de cada uno en la vida, ¿no? Se Claro, qué construye también. Por posición. eso decía, el trabajo no solamente de la oficina o del taller o de donde uno acuda a trabajar, sino también el trabajo personal para poder producir ese trabajador, ese miembro de la familia. Y también muchas veces la conciliación, uno elige entre lo laboral y lo familiar, pero también, no sé, se me ocurría cuando lo decías antes, quien abandona la carrera profesional, pero hay quien abandona, yo qué sé, un deporte, por ejemplo, un hobby, una afición. Eso tampoco está bueno, ¿no? Digo, aquel que, no sé, se me ocurre, un padre, un hombre, una mujer, súper deportistas o súper entregados a una actividad X, ¿no? Que en el momento de eso se abandona, ¿no? Digo, tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Digo, eso se tiene que seguir produciendo en el sujeto, porque, Se tendría que seguir produciendo, sí. Aunque entiendo que en determinados momentos de la vida puede hacer que, claro, que en un momento pues sucede que se tenga que abandonar eso porque se tenga que ocupar ese tiempo realizando, pues, no sé, otra cosa, ¿no? Pero, a ver, se trata sobre todo de sumar, porque claro, ¿para qué, a qué estás renunciando y para qué estás renunciando? Me parece que también tendríamos que tener eso en cuenta, ¿no? Estás renunciando a ese hobby, pero ¿para qué? ¿Para quedarte ahí tumbado en el sofá, sin hacer nada? ¿O es para hacer algo que estás desarrollando un otro proyecto en el que también va a sumar en tu vida? Claro, ¿no? Entonces ahí también tendremos que valorar eso, me parece. claro, tiene que ver con el deseo, yo creo más, porque, bueno, obvio, tiene que ver con el deseo. Digo, cuando uno cede un espacio a otra cosa, no es porque hay un deseo de otra cosa. Es lo que decís, digo, no sé, se me ocurrió lo del deporte porque, ¿no? Alguien que no sé, entrenaba 8 horas al día y Sí, ahora, sí, bueno, tiene, en lugar de entrenar 8, entrenará 2, pero digo, eso no se abandona, ¿no? Es lo que claro, decías. claro, Sigue existiendo porque el tiempo también se produce. claro, el tiempo se produce, eso es, porque a veces Entonces, vienen diciendo, no, es que se escucha mucho, no, es que no tengo tiempo, todos en alguna ocasión hemos nombrado, hemos dicho esa frase, es que no tengo tiempo. Después te das cuenta que el tiempo se produce, como bien has dicho claro, si ahora, hay ¿no? deseo, eso pasa, ¿no? Tenemos que entender que todas estas cosas son
producciones inconscientes, ¿no? Y luego están la multicausalidad, ¿no? El no tengo tiempo, el tengo mucho que hacer, tengo obligaciones. Bien, pero cuando uno se encuentra en esa tesitura también es interesante que uno reflexione acerca de eso y por lo menos quizás pueda elaborar algo, aunque tenga que acudir al psicoanalista para transformar eso, ¿no? Digo, porque como es inconsciente, no se puede modificar desde la conciencia, es muy Claro, difícil, claro. ¿no? Entonces, pero sí es interesante quizás tener como esas claves para entender que uno puede, que el día tiene 24 horas, pero es que uno, si el deseo está, eso se puede conseguir, ¿no? Claro, es que estaba pensando, pues eso, ¿no? Que cuántas personas renuncian también al trabajo laboral por que en ocasiones también se escucha mucho, ¿no? Es que si yo tengo que pagar a una niñera, ¿ah? Tengo que pagar una nursery para poder ir a trabajar y después pues va No a me sale a salir cuenta. igual, no me sale a cuenta porque voy a tener que pagarle y el dinero que estoy ganando pues lo estoy invirtiendo en pagarle a la niñera, para eso pues me quedo yo, y dejo el trabajo y me quedo yo cuidando a los niños y así pues ahorras pues eso, ¿no? Sin embargo, en esto tenemos que tenemos que también pensar que no solo estamos renunciando a esa economía, que no es solo una cuestión económica, monetaria de lo que se gane, sino que es una cuestión que va mucho más allá, que tiene que ver con nuestro psiquismo. Estás realizando ese trabajo laboral, aunque digamos monetariamente tengas que ir a trabajar y después haya que pagarle a esa nursery, pero va a beneficiar en el sentido psíquico a esa persona, ¿no? Normalmente, y todo esto estamos hablando que también sea un trabajo en el que la persona también le produzca ese bienestar, ese beneficio, ¿no? Claro, también estamos hablando un tema muy complejo, ¿no? Porque si vas a ir a un trabajo en el que además te están explotando, que lo estás pasando mal, ¿no? Que tal, pues ahí a lo mejor lo que convendría también ya empezando por, a lo mejor pues cambiar de trabajo, intentar por todos los medios modificar esa situación laboral, que no quiere decir que se tenga que abandonar la situación laboral, sino que buscar, ¿no? Trabajar para esa mejora laboral, en buscarse otro trabajo que pueda permitirte estar a gusto, estar bien en ese trabajo, pero claro, todo esto conlleva un gran trabajo, Claro, tanto en la realidad como a nivel también psíquico. psíquico, ¿no? Para poder hacer otras cosas diferentes, ¿no? Para que se puedan producir algo diferente en mi vida, yo tengo que hacer y pensar también de modo diferente, ¿no? Y eso sin ayuda, pues es imposible, no se puede, ¿no? Entonces, claro, conlleva mucho trabajo que también pues hay que estar, digamos, que estar preparado o convencido de querer hacerlo, ¿no? Hay que querer hacerlo, si no, no se puede, ¿no? La propia persona tiene que querer hacerlo. Pero que al final, si se llega a conseguir esa mejora laboral, merece la pena y se llega a estar convencido de estar en el trabajo adecuado, contento con tu trabajo, vas, aunque monetariamente no traiga a cuenta o vayas y tengas que después pagar a la nursery, pero a ti te está produciendo psíquicamente una ampliación, un enriquecimiento en tu vida, porque tu vida está ampliada, no está reducida. No está reducida a que vas a estar en casa cuidando de los niños y ya está, ¿no? Vas a También estar, pensaba, ahora mientras que hablaba, ¿no? Esto que decías de, bueno, un trabajo que no sea lo que uno espera, ¿no?
porque también hay mucha fantasía, ¿no? Al respecto, digo, no salgo a trabajar porque no me sale a cuenta, lo comido por lo servido, me quedo en casa. Pero digo, hay Ujú. trabajando ahí como de fondo, además de esa ideología, ¿no? Que mejor me quedo en casa, como esta fantasía de no conseguir lo que quiero. Pero claro, si me quedo en casa tampoco consigo lo que Claro, quiero, ¿no? claro. Digo, todo implica un trabajo, no van a venir a tocarme la puerta para hacer el trabajo que yo deseo, no, De mi vida, claro. habrá que hacer, como decías recién, ese trabajo, ¿no? Y ese trabajo se hace fuera. O, quiero decir, ahora mismo con este nuevo contexto mundial y tecnológico dentro. Pero quiero decir, hay que exponerse, porque si uno no sale a buscarlo, no pasa dentro de las puertas de casa, ¿no? O sea, lo que Y que hablábamos, después, y que va a ser utópico también, es claro, decir, que lo perfecto no lo vas a encontrar. sí, pero yo iba un paso todavía más atrás. Digo, las utopías nos mueven a caminar, ¿no? Al final el deseo es ese deseo que nunca Muy vamos a importante. conseguir y nos mantiene caminando. Pero yo me refería más a como esa fantasía un poco neurótica de no voy a conseguir nunca lo que quiero, entonces no me muevo, ¿no? A ese deseo insatisfecho Ya, permanente. Digo, claro. uno tiene que hacer por conseguir eso y probablemente nunca no llegue a eso, pero nos permita seguir andando. Entonces, Claro. creo que es interesante desde ese lugar, ¿no? Ponerse a uno en el centro de la cuestión, porque además pasa esto muchas veces. No puedo conciliar porque la realidad no me lo permite. Bueno, ¿y uno qué hace para conciliar? ¿No? Porque tampoco es, bueno, o renuncio a mi carrera profesional o renuncio a mi vida familiar, ¿no? Digo, tampoco tiene que, todo el mundo tiene que trabajar 10 horas por día, ¿no? Digo, estamos hablando de algo que somos conscientes de que hay etapas, ¿no? Y de que uno puede trabajar 4 horas o puede trabajar de manera autónoma organizándose su propio tiempo. Digo, hay modalidades y como decíamos hace un momento, eso se construye y cada uno construye a la medida de cada uno. El tiempo se construye. Entonces, eso es lo importante de entender, de que cada uno produce su propia vida. Entonces, y que no puede tirar balones fuera, como se dice en el lenguaje más coloquial, asumiendo que todas las complicaciones son de fuera, ¿no? Porque es como lo más fácil, ¿no? Y no resolvemos nada, ¿no? Entonces creo Claro. que tiene que ver con eso. Y una cosa súper importante que me parece, y es que cuando el sujeto adulto, ¿no? Se permite esta cosa de sumar, pues estábamos hablando de conciliar en la familia, ¿no? El ámbito familiar y laboral, digo, también es una enseñanza para ese niño. También le estamos enseñando que lo importante está afuera. Digo, la familia es como la piedra fundamental, ¿no? Nunca mejor dicho, la piedra que uno arrastra luego toda la vida, pero es como esa base, ¿no? Pero es todo lo de afuera lo que también nos va a construir. Entonces, ¿cuánto Claro. estamos imposibilitando esa Ujú. puerta abierta si uno se queda dentro y relega su propia vida por la vida de un tercero? Digo, hay momentos en los que uno tiene que replegarse y, Claro. cumplir esa función, ¿no? Pero hay un momento en el que tiene que abrir como la puerta grande, ¿no? Claro. Exacto. Muy importante, muy importante. Después también, ya una vez que se ha conseguido esa vida laboral, no, porque pensaba también después el padre, la madre que consigue esa vida laboral y los hijos demandándoles que sigan siendo padres, Bueno, ¿no? pero quiero decir, es totalmente factible un padre y un sujeto que va a trabajar. Digo, trae cosas nuevas, ¿no? Me parece que trae un abanico de posibilidades, trae formas de hacer diferentes, trae amigos a casa, ¿no? Digo, por eso me parecía importante cuando uno se puede conciliar, como decíamos al principio, ese deporte que uno hacía
o la vida con los amigos que uno tenía, ¿no? Mostrar que uno es todas esas cosas y no solamente un padre o una madre. Porque después ese hijo va a salir al mundo, inevitablemente, ¿no? Por más que lo encadenen, ese niño sale y ve otras cosas, Claro, ¿no? Entonces, es cuanto importante, antes pueda claro, percibir que el mundo es enorme y que puede decidir, ¿no? Al final la familia está para eso, para inculcar unos valores, sí, pero también para permitir que ese sujeto se desarrolle en condiciones saludables, pueda tomar sus propias decisiones y pueda, ¿no?, tener su propia vida el día de mañana. claro. Lo importante es eso, que la familia tenga ese lugar para el desarrollo del, del animalito humano cuando recién nace, pero después también, una vez que ya lo ha criado y lo ha puesto mayor, lo ha puesto grande, tiene que abrir las puertas para que pues, ese sujeto pueda salir al mundo. No se lo pueden quedar, porque claro, después eso produce también enfermedades, ¿no? Tanto en toda la familia, tanto en, Claro. en los hijos como en los padres. Que claro, si los padres, es que es muy importante, si los padres tienen, ya trabajan ya trabajan con ese pensamiento inconsciente en el que tienen inculcada ese pensamiento de la importancia del desarrollo tanto en un ámbito familiar como en un ámbito laboral de la persona, del sujeto como sujeto humano que es. Si tienen los padres eso incorporado en ellos, pues como estabas comentando, pues podrán de forma inconsciente también a través del lenguaje, se lo transmiten a, a los hijos. Pero claro, si ya los padres, digamos, tienen otro pensamiento en el cual, pues como bien has dicho, lo único que desean es quedarse en casa para cuidar ellos de los hijos, no permitir tampoco, porque también me parece que es muy importante la confianza en los demás, ¿no? Porque claro, a Sí. veces también no solo radica en el hecho monetario, sino también en que tienes que dejar tus hijos en manos de otras personas para que lo cuiden y lo eduquen, que no eres tú, que vienen con otras frases, que vienen con otra cultura distinta a la tuya y que también ¿no? Tienes que, como padre o como madre, ¿no? Tienes también que poder permitir eso, ¿no? El que vengan otras personas diferentes a ti y que tu hijo, tu hija o tus hijos puedan enriquecerse también de otros, no solo de ti, Que ¿no? sean distintos a uno. Claro, Tolerar que un hijo sea un sujeto distinto a uno, ¿no? Digo, eso es lo más difícil. Porque pensaba antes, esto de, que es interesante lo que acabas de decir, porque en el momento en el que entra un ay, tercero a casa a cumplir esa función madre, porque al final viene a eso, ¿no? Digo, la nani claro, o la chica que los recoge o el chico, da igual, ¿no? Al final viene a cumplir esa función madre, ¿no? ujú, Que explicábamos en alguna otra conversación, que era esto, se trata de una función, ¿no? De atender a ese cachorrito y demás. Y a enseñarle otras frases, a darle otras herramientas. Y uno como adulto tiene que tolerar eso, ¿no? Y pensaba claro, en el desarrollo humano, cuando uno como adulto es capaz de pensarlo de esta manera, ¿no? Al final los vínculos entre esos sujetos probablemente, esto no es matemático, ¿no? Pero uno pueda reconocer en ese hijo o en esa hija un otro diferente y pueda dialogar y tolerar eso, ¿no? Luego vemos en la adolescencia tantos problemas con los hijos, ¿no? Y al final en la adolescencia es como ese momento efervescente a donde inevitablemente los chicos y las chicas, ¿no?, buscan otras cosas, otros puntos de referencia. Pero digo, si eso ya está incorporado, ¿no?, en esos
sus claro. cotos padres. Digo, es un Ujú. trabajo más aceitado quizás, donde se trabaja esa tolerancia para lo diferente, donde no está ese prejuicio, ¿no? Entonces, es algo que parece muy menor, pero es importante, es súper importante para la construcción del otro, para poder dialogar, ¿no? Y que todo es inconsciente, Mm. que todo esto que estamos hablando, todos estos pensamientos al final son inconscientes, en el sentido uno puede conscientemente decir, no, no, pero si yo lo veo súper importante, a mí me parece pues imprescindible trabajar y ser padre y estar, pero de la única forma que podemos saberlo realmente, que no es por lo que dice, sino por Por lo que lo hace. que hace, por lo que ocurre en su vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás produciendo también en ti a una mujer que va a trabajar, que tiene amigas, tiene relaciones sociales? ¿O estás produciendo en ti una mujer por los efectos, por lo que se ve? ¿O estás todo el día en casa cuidando de los hijos? Y todo esto no es nada mejor ni peor, es decir, cada uno elige su vida y su camino. Lo único que ocurre es que, claro, después cuando los hijos crecen, si unos padres, y digo también madre, he dicho porque es verdad que según las estadísticas, suelen ser sobre todo las mujeres las que renuncian a esa vida laboral, que también hay hombres, ¿no? Pero la mayoría, según las estadísticas, son las mujeres. Y fíjate qué dato más interesante, que, bueno, sabemos que hay un poquito más de población femenina que masculina, incluso hay un 52% de mujeres con carreras universitarias, médicos, jueces, etcétera. Es decir, hay un poquito más de mujeres con carreras universitarias que hombres, ¿no? Sin embargo, después en el ámbito laboral no se refleja del mismo modo, es inverso. Es decir, hay muchos más hombres pues que están desarrollándose laboralmente, que ole, ¿no? Por ellos, pero que también me parece que son prejuicios de la mujer, prejuicios inconscientes de la mujer, ¿no? Claro, es esa Porque, ideología en la que decíamos que se desarrolla el niño también, ¿no? Y la niña, claro, y que evidentemente. claro, que es la que sería interesante de poder trabajar, ¿no? ¿No? De que ese pensamiento inconsciente, ¿qué pensamiento inconsciente es el que le está perturbando a la mujer a día de hoy en la sociedad en general para tener como efecto esto, ¿no? Estos resultados, ¿no? De que aun habiendo más mujeres que hombres con carreras universitarias, después en el ámbito laboral no se refleja así, sino todo lo contrario y además también en un sentido que destaca, ¿no? Los números de que hay muchos más hombres pues con cargos importantes que mujeres, ¿no? Mm. Pero claro, entraríamos en un debate de mujer u hombre y esa no es la cuestión. La cuestión es poder trabajar o poder eliminar esos pensamientos inconscientes que hay en todos nosotros si no los trabajamos y que vienen a identificarnos como hombre o mujer al ser trabajador, cuando no se es hombre ni se es mujer al ser trabajador, Claro. es un trabajador, es una trabajadora, es un trabajador que está ocupando una función. Y si realmente tuviésemos ese pensamiento inconsciente habitara en nosotros, pues me parece, no lo sé, ¿no? Pero me parece que las estadísticas, pues
dirían otra cosa, ¿no? En el sentido de que, pues si estuviese este pensamiento en nosotros, a nivel social, ¿no? Pues claro, supongo que el número de entre hombres y mujeres que ocuparan un puesto laboral estaría más equilibrado, supongo, ¿no? No sé. Yo creo que está esa cuestión ideológica tan fuerte, ¿no? Que evidentemente se arrastra eh, históricamente, ¿no? Hay como esa cosa de fenotípica que arrastramos por ese rol de la mujer, ¿no? Que se fue transmitiendo de generación en generación, que se transmite tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? O sea, las madres somos Claro, madres de hijos y de hijas, y eso se transmite, como dice la canción de Serrat, en cada canción, en cada biberón, ¿no? Digo, y es como que uno tiene que pararse ahí a pensarlo, acudir al psicoanalista, ¿no? Para poder transformar eso, para poder transformar la vida de uno y que hacia adelante, porque hacia atrás no podemos cambiar nada, no le podemos echar la culpa a nadie, porque cada uno es con sus circunstancias y de lo que se trata es de lo que va a venir, porque para atrás no podemos hacer claro. nada. Del Entonces, próximo paso. eso es lo importante. ¿Qué podemos hacer con eso que nos pasa, que nos genera ese ruido, ¿no? Para hacer las cosas de una manera diferente. Y pensar también en la culpa, ¿no? En la culpa de esa mujer o de ese hombre, más como decías recién por las cifras, de esa mujer universitaria, ¿no? Que por ahí renuncia, ¿no? Que renuncia por esa cuestión ideológica y también pensaba si no tendrá que ver, ¿no? Con esa culpa de conseguir algo distinto de lo que consiguió su propia madre, ¿no? De ser algo diferente, Claro, ¿no? también. Que genera como ese desasosiego inconsciente también que tiene que ver, bueno, con la madre y con la ley paterna de serás como yo, pero no serás como yo. Digo, se juegan Ajá. muchas cosas inconscientes ahí. Entonces, es interesante trabajarlo esto desde el análisis, ¿no? De cada uno para poder llegar a donde cada uno desee llegar. Es como decías recién, hay gente que realmente es feliz y no se cuestiona criando hijos y no teniendo contacto con el mundo exterior o teniendo un contacto distinto, pero hay quien eso lo hace eh, a su pesar, ¿no? A su pesar, Que claro. luego le genera conflictos con el marido, conflicto con los hijos, conflicto con la familia. Entonces, esa persona no está decidiendo de una manera saludable, ¿no? Porque si al final Claro, criar a tus hijos te genera un montón de complicaciones, es algo que hay que mirar, ¿no? Porque eso claro. enferma, como decíamos el otro día, se ve en el cuerpo. Eso pasa en el cuerpo cuando uno no lo puede decir. Entonces, creo que es interesante mirar estas cuestiones porque, porque para ser sujetos psíquicamente saludables necesitamos pensarlo esto, ¿no? Y también para Claro los que, hombres. Pensaba, por ejemplo, muchas veces que surge una oportunidad de trabajo en el exterior, se me ocurre ahora. Y no, lo rechazo, me quedo porque está mi familia nuclear, imagínate, o porque cómo voy a sacar a los chicos del colegio, o ¿por qué? Si igual es una oportunidad a nivel profesional interesantísima, ¿no? Digo, esas renuncias hay que mirarlas también. hay que mirarlas porque a veces se pone de excusa que estás renunciando a X, pues no sé, como tú has dicho, ¿no? Como a X cosa por los hijos, porque no puedo, porque tal, pero esos son, a fin de cuentas, excusas, o sea, Claro, ahí sería necesario trabajar ese deseo inconsciente y qué es lo que hay detrás de esa renuncia, por qué realmente no quieres, ¿no? claro, Porque claro, no se puede poner de excusa que el cuidado de los hijos o no, que si se quiere, pues se puede, ¿no? Pero habría que realmente ver qué hay detrás de esa renuncia. ¿Por qué no? A lo mejor es que de forma inconsciente no puede permitírselo por alguna cuestión, ¿no?
Ent- claro. Pensaba ahora que, Entonces, digo, lo de la conciliación laboral y familiar es algo que está, como decíamos al principio, ¿no? Muy, muy sobre la mesa, ¿no? En el discurso laboral, ¿no? Pero pensaba que no todas las conciliaciones deben ser iguales. Digo, hay unas condiciones básicas o unas condiciones materiales necesarias, sí, pero para esas condiciones materiales, volvemos a lo mismo de siempre. Hay que trabajar, ¿no? Entonces, si no trabajamos implicándonos en eso, si no producimos ese cambio, que tiene que ver primero con el cambio de la realidad psíquica, no hay cambio en la realidad material posible. Entonces, es necesario entender qué queremos decir con conciliación laboral y familiar. Porque si no, es improbable que se pueda llegar a algo, ¿no? Mariana, me he quedado, o sea, es que me ha entrado una llamada en el teléfono. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Y no te escuchaba. No, los auriculares se quedaban sin sonido. Ah, Sí, que sería necesario sobre todo trabajar ese pensamiento inconsciente, porque pues eso, se ponen excusas, pero en realidad no es eso lo que comanda. claro, yo creo Claro, que yo creo igual que para ir igual para cerrando ir un cerrando un poquito, poquito, sí. no sé si puedes bajar el ¿Puedo volumen, que bajar se el escucha un volumen? ¿Se montón. escucha un montón? Vamos a ver. Espérate, que voy a intentar conectar de nuevo los auriculares. Que si no. ahora. ¿Me escuchas ahora? Sí, Que pensaba que lo interesante de esta conciliación laboral, ¿no? Y familiar, es pensarla, como te decía antes, ¿no? A nivel de la realidad material, para poder modificarla, hay que cada sujeto, ¿no? Tiene que haber como un cambio en esa realidad psíquica, pensarlo de otra manera, teniendo en cuenta la producción de ese tiempo, ¿no? Ese trabajo que hay que hacer, que reporta beneficios también al propio sujeto, ¿no? Porque se está incluyéndose el mundo ahí, se está incluyendo el intercambio con otros, se están trabajando como un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la posición de ese sujeto en el mundo, ¿no? Y también la preservación como de ese espacio, porque es la construcción, insisto, de cada sujeto. Que sí, que el beneficio después es individual, es para cada uno también. Se va a reflejar en el resto de su vida, ¿no? Pero el beneficio es de cada uno. Es lo que Claro, siempre. de cada uno y luego cuando ese sujeto, ¿no? Vuelva a la sociedad a brindar eso que ha construido en ese camino. Porque al final, si en esa familia, ¿no? Lo que hay es un intercambio, una tolerancia a lo distinto, a ese individuo diferente, ese sujeto diferente, que cuando está en familia es Juanito, pero cuando sale es el trabajador, el amigo, el deportista, ¿no? Poder entender que ese cuerpo, por decirlo de alguna manera, ocupa diferentes posiciones. Digo, a la hora de volver, ¿no? En esa reunión familiar, ese sujeto, ¿no? Tiene un montón de temas de los que hablar, tiene un montón de cuestiones que poner en común. Y, Claro. Le va y a eso no hace enriquecer otra en toda cosa su que vida. claro, eso enriquece, Va a ¿no? enriquecer en su vida. Mira, si quieres, para ir finalizando, podemos leer
A ver, que os traemos varios poemas. A mí me gustaría leer también de Miguel Óscar Menaza. Es uno cortito y habla pues sobre la mujer, ¿no? En este caso también, y sobre la relación con el trabajo, pero bueno, lo podemos, es tanto para la mujer como para el hombre. La mujer tiene secretamente guardada una energía inexistente para el hombre, por eso busco en ella, poeta incorregible, lo perdido, lo nunca hallado, lo imperfecto que nos hace sublimes. Genial. Y tengamos en cuenta que hombre y mujer está tanto en el hombre como en la mujer. Después vamos a... Entonces, leemos el poema este... Dale, arranca y yo leo la segunda parte. Hoy traemos al maestro Miguel Óscar Menaza. Les traemos un poema del libro La Maestría y yo. Y nos dice así: no me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar en vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. Yo, hijos míos, con pasión, os transporté volando siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora comienza vuestro viaje, y si os dejo partir sin acompañaros, es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner al camino que construí con mi propia vida y escribiendo. Hay que dar una partecita y escribiendo mi nombre, mi apellido. Mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestro camino, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles injusticias. Por eso es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz. Y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio, sino por el amor o por la libertad. Como decía Paco, es un poema de Miguel Óscar Menaza, de La Maestría y yo. Después hay otro, precisamente otro poema que dice: en una sociedad justa, el trabajo es un don. Y hay otro verso que viene a reflejar esto también del trabajo. Y dice así: y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don, una alegría, un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol estupefacto, de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla
y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Wow. Que venía ahí después y me ha parecido impresionante. Continúa. ¿Lo leo? Dale. El verso 2. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz, esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara ¿para qué tanta pasión puesta en el trabajo? Vosotros responderéis con celeridad: para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que haya en el mundo, para que en el mundo humano haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando, tal vez en este mundo, que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte, hicimos un trabajo y escribimos un verso. Genial. La maestría y yo de Miguel Oscar Menaza. Impresionante. Que viene a resumir todo lo que hemos estado conversando. Total. Justo lo que ya había visto ahora. Salía él. Pues nada. Bueno, yo creo que es un tema que se puede seguir hablando un montón, pero creo que dimos unas buenas pinceladas, ¿no? Para reflexionar, para pensar, y bueno, quien tenga alguna cuestión, alguna cosa, ya sabe dónde estamos. Mi compañera Paqui Robles, que está en Palma de Mallorca, psicóloga y psicoanalista, formada continuamente en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y aquí Mariana García en Madrid, también online para todos, y en formación continua también en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Así que nada, a la próxima toca, vamos a ver ya les adelantamos qué tema toca. Frustración y tolerancia. ¿Qué hacemos cuando estamos frustrados? ¿Qué nos pasa? ¡Ay, qué interesante! Sí, mucho. Así que la semana que viene más. Vale, de acuerdo. Nos vemos la próxima. Gracias, Paqui, por todo, por estar ahí. Gracias a los que ti, estuvieron escuchando. Eso es, a todos vosotros. Hasta la próxima. Chau, chau.